Mecánica, unidad didáctica 2, cinemática de la partícula. Bien, cuando nosotros hablamos de cinemática, nos estamos refiriendo a esa parte de la mecánica que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen. Intervienen en la cinemática lo que es la trayectoria y la velocidad. Dentro de la trayectoria tenemos la trayectoria rectilínea, la curvilínea y la parabólica. Y dentro de la velocidad tenemos dos tipos, la uniforme y la uniformemente acelerada o desacelerada. Las magnitudes físicas que intervienen en la cinemática son el desplazamiento expresado en metros en el sistema internacional, el tiempo expresado en segundos, la velocidad en metros por segundo y la aceleración en metros por segundo cuadrado. Representación del movimiento. Pues bien, para representar el movimiento interviene el concepto de posición y dentro de este pues vamos a tener pues el movimiento, la trayectoria y el desplazamiento. Para representar la posición de una partícula, una vez que nosotros tenemos ya definido el sistema de referencia, se emplea un vector de posición, que no es más que un vector fijo cuyo punto de aplicación es el origen del sistema de referencia. Una vez que tenemos definido ese vector de posición, podemos entonces hablar del movimiento y definir las ecuaciones que indican cómo se modifica esa posición en función del tiempo. O sea que definimos de esta forma lo que es el movimiento de la partícula a partir de su ecuación cartesiana, que es esto que tenemos aquí. O sea, la ecuación del movimiento en función del tiempo es igual a la x en función del tiempo del vector y, la y en función del tiempo del vector j más la z en función del tiempo del vector k. A continuación definimos la trayectoria, o sea, si a partir de estas ecuaciones nosotros eliminamos la relación que existe con el tiempo, se obtiene la ecuación de la trayectoria del movimiento, que es el lugar geométrico de los puntos que ocupa el objeto a lo largo de todo el tiempo. Luego tenemos el desplazamiento, que no es más que la diferencia entre los vectores de posición final e inicial. Y en este caso, pues no depende de la trayectoria seguida por la partícula, solamente la final y la inicial, independientemente de la trayectoria. La velocidad. En la velocidad intervienen la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad indica la variación de la posición de una partícula en un intervalo de tiempo. También se representa por un vector, igual que el desplazamiento, tangente a la trayectoria e informa sobre lo rápido o no que es el movimiento y su variación en cantidad, dirección y sentido. La velocidad media se determina pues dividiendo el desplazamiento del movimiento entre el tiempo que ha tardado en realizarse, y la velocidad instantánea permite calcular la velocidad en cualquier punto y en cualquier instante, y lo determinamos de esta manera, derivando lo que es la posición con respecto al tiempo. Luego la aceleración. En la aceleración también tenemos la aceleración media y la aceleración instantánea. La aceleración también es una magnitud vectorial e indica la variación de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración media se determina dividiendo la diferencia de las velocidades en dos puntos entre el tiempo transcurrido. Y la aceleración instantánea pues permite calcular la velocidad en cualquier momento y equivale a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o a la doble derivada de la posición con respecto al tiempo. Componentes de la aceleración. El vector aceleración permite descomponerse en dos vectores. Uno que es tangente a la trayectoria, imaginemos que esta es la trayectoria, esta curva que tenemos aquí. Uno que es tangente a él y otro que es normal a la trayectoria. De esa manera es que nosotros definimos los componentes de la aceleración, que no es más que la descomposición del vector aceleración en sus ejes intrínsecos. Al que es tangente se le llama pues componente tangencial y es el responsable del cambio del módulo de la velocidad. Y al que es normal es la componente normal o también llamada componente centrípeta y es el responsable de la dirección de la velocidad. Por lo tanto, la aceleración es la aceleración tangencial más la aceleración normal. Dentro de la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por su vector tangencial y la aceleración normal es la velocidad al cuadrado entre el radio por ese vector normal.
Por lo tanto, la relación que existe entre los movimientos, velocidad y aceleración es la siguiente. Tengo mi vector de posición, si lo derivo obtengo la velocidad y si derivo la velocidad pues obtengo la aceleración. También puedo ir a la inversa, o sea, tengo la aceleración, si la integro pues obtengo la velocidad y si la integro pues obtengo la posición. Comenzamos con el movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo se realiza en una sola dimensión, lo que implica que el vector velocidad se encuentra siempre sobre la misma recta que define la trayectoria y la aceleración pues es siempre tangencial. Según sea el valor de esta aceleración, se destacan dos tipos de movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo uniforme, expresado con las siglas MRU, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, expresado como MRUA, y si es desacelerado, pues MRUD. En el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es cero, o sea, la aceleración es totalmente nula, y la velocidad pues se mantiene constante. Y el espacio recorrido pues siempre será una recta. ¿Vale? Aceleración nula, velocidad constante y el espacio pues será igual. El espacio inicial es velocidad por tiempo. Fijarse en este movimiento que tenemos aquí, pues todas las velocidades son constantes e iguales. Luego en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante y la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, el espacio es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por tiempo bajo un medio a por t cuadrado y luego a partir de aquí también se puede deducir esta fórmula. Fijarse en este ejemplo, hay diferentes velocidades con diferentes magnitudes. A partir de aquí podemos nosotros representar gráficamente los movimientos. En el movimiento rectilíneo uniforme, en la gráfica de posición contra tiempo, pues sería esta recta que tenemos aquí. El gráfico de velocidad contra tiempo, pues entonces es una línea totalmente recta, horizontal, al eje X. Y el de aceleración, pues obviamente como la aceleración es nula, pues entonces tenemos lo que es la recta de la aceleración, pues en el cero, justamente en el eje X. Cuando es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues entonces la aceleración está en la posición que valga la aceleración. Si fuera desacelerado, pues estaría en la parte negativa del eje Y. La velocidad con respecto al tiempo pues sería una línea recta que puede ir aumentando en dependencia de si aumenta la velocidad o no. Si es desacelerado pues sería una línea recta pero decreciente. En este caso la tenemos creciente. Y luego la recta de la posición contra el tiempo pues es una parábola. Si es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y sería a la inversa si es un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. La caída libre, o sea, dentro del MRUA tenemos el caso particular de la caída libre, donde la aceleración es, en este caso, pues la gravedad, ¿vale? Como en el ejemplo que vemos aquí. Un ejemplo de caída libre con la gravedad. En este movimiento, pues el eje OZ es el elegido para poder nosotros hacer pues el estudio. O sea que la aceleración es igual a la gravedad, es igual a menos 9,8 metros partido segundo cuadrado. Y sustituyendo la aceleración por la gravedad, pues tenemos las fórmulas para hacer el cálculo. Por lo tanto, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más gt. V final al cuadrado es igual a V social al cuadrado más 2GH. Y luego podemos calcular lo que es la altura máxima y luego el tiempo que ha empleado en caer el objeto. Luego tenemos el movimiento circular. Dentro de esos movimientos curvilíneos, la trayectoria obviamente es curva, está el movimiento circular, donde la trayectoria es una circunferencia. Una característica específica de este movimiento es que la velocidad es tangente a la circunferencia y perpendicular al radio. Y en vez del desplazamiento, lo que calculamos es el giro, que lo hacemos en radianes. Y las aceleraciones pues son angulares. También existe el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. En el circular uniforme la aceleración tangencial es nula y la velocidad angular constante, ¿vale? Por lo tanto, phi es igual a phi sub 0 más wt, con la velocidad angular constante.
Y en el circular uniformemente acelerado, la aceleración pues es constante y las ecuaciones que rigen el movimiento pues son estas que tenemos aquí, que son las mismas que teníamos en el movimiento uniformemente acelerado. Lo único que sustituimos a la aceleración por la aceleración angular y el giro, que se expresa en radianes. Y luego tenemos el movimiento parabólico, que se trata de un movimiento que es en dos dimensiones. En sentido horizontal, la partícula se mueve como un movimiento rectilíneo con velocidad constante, cuando se mueve en la horizontal, mientras que en la vertical se trata pues, de un movimiento de caída libre. Por lo tanto, para el eje X tenemos que la aceleración es 0, la velocidad es constante y es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y la posición la determinamos por esta fórmula. Luego para el eje Y, pues la aceleración es la gravedad, la velocidad final la calculamos por la fórmula de velocidad inicial, en este caso por el seno del ángulo descomponiendo lo que es la velocidad, y la posición pues la calculamos igual que en los movimientos de caída libre. Luego, a partir de estas ecuaciones, pues podemos tener la ecuación de la trayectoria, podemos despejar también la altura máxima, que es esta I que tenemos aquí, la I máxima, luego el alcance máximo, que es de donde comienza el movimiento hasta donde termina, y luego el tiempo de vuelo, el tiempo que está en hacer lo que es la parábola completa.